Bien, el artículo 1946 del Código Civil señala que la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo caduca si pasa el término sin realizarse o desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse. Yo creo que esto está muy claro. Cuando aquí habla de que caduca, esto es para que sepamos, porque podríamos saber pensar que la obligación siempre está ahí, y el hecho de que si no sucedió el acontecimiento en el plazo que se fijó, entonces esa condición, pues, simple y sencillamente caduca. Entonces hay que tener cuidado a la hora de elaborar un contrato cuando le pongamos condiciones, porque el tema de las condiciones, si le ponemos una condición que es de hacer alguna cosa y que tenga que suceder esta situación o de hacer esta cosa en un plazo determinado, se entendería por caducada. Por eso hay que tener cuidado, porque finalmente a veces lo que buscamos es que las obligaciones siempre estén vigentes para que podamos exigirlas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos exigir la obligación? El artículo 1947 señala: la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Entonces, aquí estamos hablando de un hecho negativo, de algo que no tiene que suceder. Entonces, evidentemente, mientras no suceda, es exigible. Si sucede, entonces ya no es exigible. Si no hubiera tiempo fijado, la condición deberá tenerse por cumplida transcurrido el que creíblemente se hubiere querido señalar, atento a la naturaleza de la obligación. Es decir, vamos a suponer que esta condición de que no suceda algo, por ejemplo, si hay una condición en la que me venden una propiedad y en la que yo señalo que yo la vendo y el comprador dice, bueno, pero yo te pongo una condición en la que si no reclaman las personas, vamos a suponer que yo tenía prescrito el inmueble, o sea, yo tengo una sentencia. Voy a corregir el ejemplo. Si yo tengo una sentencia donde yo prescribí una propiedad que yo vivía ahí, porque ahí yo habité y según, entre comillas, me la vendieron con un contrato privado de compra-venta. Entonces pasaron los años, después de 20 años, ahora metí un juicio de prescripción y lo gané. Ahora, yo le vendo la propiedad a otra persona. Entonces, esta persona que compra dice, bueno, yo no sé si de verdad no van a venir a reclamarte o si van a venir a reclamarte. Entonces, lo que hace es poner una cláusula similar en que dice, si pasan 5 años y no reclama nada, entonces te pago la propiedad. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si pasaron ya no 5, si pasaron 6 años? Entonces ya le puedo ir a reclamar. Ahora, le puedo ir a reclamar al comprador, ahora sí págame la propiedad. Es un ejemplo, ¿ok? Nadie vende de esa manera, pero es un ejemplo. Ahora, lo que está diciendo aquí es que si no se hubiera fijado un tiempo, es decir, que no hubiéramos dicho 5 años, entonces la condición se tiene por cumplida en el transcurso que creíblemente se hubiera querido señalar. Entonces a lo mejor podría haber dicho, esto se tendría que llevar a un juez y el juez le tendría que decir, oye, ya págame porque ya pasó un año y nadie ha reclamado. Y ya se hizo pública, ya se hizo todo, ya construiste en la propiedad, ya hiciste todo, ya que te vengan a reclamar ya no tendría sentido. Dice, ok, entonces tendré que ir con un juez y que el juez le aclarara y determinara si sí o si no. Pero aquí hay un fundamento para que el juez y las personas puedan diseñar un contrato con ese tipo de condiciones. Ahora vamos a estudiar el artículo 1948. Este es un artículo que es algo complejo, vamos a tratar de explicarlo. Dice, cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva
y pendiente la condición suspensiva. O sea, que suceda y que esta condición esté suspendido en su cumplimiento hasta que no se cumpla cierto hecho o cierta situación, y estando pendiente se perdiere la cosa o se deteriorare la cosa, o se mejore la cosa que es objeto del contrato u objeto de la condición suspensiva. Podemos hablar de una propiedad o de una situación legal de una propiedad, podemos hablar de un animal, de una cosa, de un campo, etcétera. Se observarán las disposiciones siguientes. Primera, si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación, porque evidentemente el deudor no tuvo culpa. O sea, quien tenía que cumplir la obligación no tuvo la culpa. 2. Si la cosa se pierde por la culpa del deudor, o sea que él sí tuvo culpa, sea por negligencia, porque hizo, como que dejó pasar las cosas y no quiso hacerlas, así como que le dio flojera, porque no puso cuidado en cumplirla, no estuvo al pendiente de cumplir la obligación, o de cuidar la cosa, o sea, de cumplir la obligación, o de cuidar la cosa o el bien objeto del contrato o objeto de la obligación. Este queda obligado a pagar los daños y perjuicios. Entiéndase que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos mencionados en el artículo 2021 del Código Civil. Vamos a ver al final qué dice el artículo 2021 del Código Civil. Cuando la cosa, segundo punto, cuando la cosa se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su obligación entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentre al momento de cumplirse la condición. Esto yo creo que está muy claro. Punto 4. Deteriorándose por culpa del deudor, o sea, si se dañó, si se deterioró, el acreedor podrá optar entre rescindir la obligación, o sea, la resolución de la obligación, entre ya deshacer el contrato o su cumplimiento con la respectiva indemnización de daños y perjuicios en los dos casos. Es decir, ya sea que pida la rescisión, o sea, deshacer el contrato, o pida el cumplimiento del contrato, el deudor tiene que pagar en ambos casos daños y perjuicios. Punto 5. Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras quedan a favor del acreedor. Es decir, ya no el deudor puede venir a reclamarle mayor precio. Ya eso está a favor del acreedor. 6. Si se mejora la cosa por causa del deudor, o sea, aquí ya el deudor vio mejorarla, no tendrá el deudor otro derecho que el concedido al usufructuario, o sea, sacarle provecho a esa parte que le mejoró el deudor, pero tanto como cobrarle la mejora al acreedor no podría cobrársela. Aquí ya no le puede subir el precio de la cosa al acreedor, o del objeto, o del inmueble, o del animal, o del campo, etc. Ahora vamos a explicar el artículo anterior que acabamos de leer, que es el artículo 1948, en su fracción segunda, señaló que, entiéndase, cuando se refiere a pérdida de la cosa, tendríamos que revisar lo que dice el artículo 2021 del Código Civil. Ahora, ¿qué dice el artículo 2021 del Código Civil? Dice, la pérdida de la cosa puede verificarse, o sea, ¿cuándo se considera que se perdió la cosa? Fracción primera, pereciendo la cosa, o sea, si era un animal, si murió el animal, o quedando fuera del comercio. Es decir, pereciendo la cosa se fuera un animal, o si hablamos de que queda fuera del comercio, si a lo mejor es una casa y se derrumbó en parte y entonces queda fuera del comercio, porque no se podría vender como casa, no podría ser vendida. 2, desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella. Aquí en este caso es si perdió totalmente, que no se sabe dónde quedó, o que aunque se tenga alguna noticia,
la cosa no se pueda recobrar. Bien, ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que aplica también en sentido general, que esta facultad que tiene la persona que fue afectado porque la otra persona, la otra parte, no cumplió con su obligación, entonces tiene el derecho la persona afectada de pedir la rescisión del contrato. Aquí habla de resolución, o sea, de resolver. Se recibe resolver o resolución cuando se habla de la rescisión. Y en cuanto a las obligaciones recíprocas, en que uno tiene que darle algo al otro y el otro viceversa, evidentemente cada uno de ellos tiene su facultad para poder pedir la rescisión en caso de que uno de ellos no haya cumplido. Ahora, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. Con el resarcimiento de los daños y perjuicios en ambos casos, también podrá pedir la rescisión aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultara imposible. O sea, si primero fue y vio que quería el cumplimiento y a la hora de demandar ante un juez el cumplimiento o a la hora de ir a reclamarle a la persona el cumplimiento y ve que es imposible que le puedan cumplir el contrato, entonces inmediato aplica la rescisión del contrato. Ahora, el artículo 1950 dice con claridad que la resolución o la rescisión del contrato fundado en la falta de pago por parte del adquiriente de la propiedad, hablando en materia de inmuebles, o algún otro derecho real sobre los inmuebles, como servidumbre, como hay otro tipo de derechos reales, no nada más la propiedad, no surtirá efecto contra el tercero adquiriente de buena fe, si no ha estipulado expresamente y ha inscrito en el registro público en la forma prevenida por la ley. Esto quiere decir que cuando yo tengo un contrato de compra-venta de una propiedad, yo tengo que inscribir esta compra-venta. Si no pagué el precio, entonces esta rescisión no surtirá efecto contra algún tercero, que finalmente si yo, por ejemplo, compré la propiedad, no la pagué y la revendí, se la vendí a otra persona, esa tercera persona sí me la pagó, pero entonces ya no procede la rescisión, ¿sí? No procede la rescisión para afectar al tercero, procederá la rescisión a lo mejor contra mí, pero al final ya aquí ya no sería rescisión porque ya se vendió, entonces estaría yo obligado al pago de la propiedad. Entonces esa parte es complicada, ¿sí me explico? Ahora, si en la escritura pública donde yo adquirí dice que estaba pendiente el pago y si en la escritura pública dice que se procedería a la rescisión si yo no pago y se inscribió en el registro público esta escritura, entonces ahí sí el que compró al leer la escritura va a ver que yo tenía que haberla pagado y me va a pedir el comprobante de pago de que yo pagué la propiedad, y si no lo tengo, pues ya sería absoluta responsabilidad de este tercero adquirir la propiedad de esa manera, porque entonces él correría el riesgo de perderla. Entonces ahí sí correría el riesgo de perder la propiedad con claridad, y por eso es por lo que este artículo explica con claridad este caso. Ok, vamos ahora a analizar lo que dice el artículo 1951 del Código Civil. Respecto de bienes muebles, es decir, hace rato hablamos de la rescisión en caso de propiedades, de bienes inmuebles, así se les llaman las propiedades. Entonces ahora en el caso de este artículo 1951 dice sobre los muebles. Los muebles, como literalmente lo entendemos, los muebles de la casa, o un coche es un mueble, o cualquier otro bien que no sea una propiedad se llama bien mueble. Bien, en los casos de los bienes muebles no habrá rescisión, o sea, no se puede rescindir el contrato, no puede haber rescisión del contrato. Esto es muy importante porque las personas
sobre todo en cuestiones de muebles y etcétera, según lo que ordena la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pues esta ley lo que señala es que si no me gustó, no está de acuerdo a lo que yo quería, no está de acuerdo a lo que yo me ofrecieron, puedo pedir pues la rescisión del contrato, devolver el mueble, una sala, y que me regresen mi dinero. Según lo que dice el artículo 1951 del Código Civil, dice que no se puede. Si yo llegué, compré una sala y me la llevé, ya la compré, ya me la llevé como estaba. Entonces el problema es que no habrá rescisión en ese caso. Ahora, en el caso de que se compró en pagos, como las cosas de casa que venden en pagos, entonces ahí sí procede la rescisión. ¿Por qué procedería la rescisión? Porque el deudor que ya disfruta de la cosa no paga el precio, no paga las mensualidades que tiene que pagar de la sala, del estéreo, de la televisión. Entonces ahí sí procede la rescisión. Ahora, si la rescisión del contrato dependiere de lo que haga alguna tercera persona, y esta tercera persona fuere dolosamente inducido a rescindir el contrato, es pues, obviamente un engaño y pues no se tendrá por rescindido el contrato.